Esta é a nova telenovela que hoxe estreamos na mañá da Televisión de Galicia despois do remate de Famiola. Para iso, emitimos hoxe o primeiro capítulo e todos os días, ás 11 da mañá, teremos de luns a venres unha cita con esta historia que non fixo senón comenzar e que nos vai acompañar durante as próximas semanas aquí na mañá da Televisión de Galicia. Non perdan vostedes a nosa sintonía e a nosa cita con este espacio. E agora o que imos a ofrecerlles é algo que ten tela dabondo. Unha tela de cores, concretamente dos 7 cores do arco da vella. O número de por sí o 7 xa aparentemente ten unha certa connotación máxica. E de máxia entende moito o noso seguinte convidado esta mañá na Televisión de Galicia, don Santi Molezún. Moi bons días. Hola, buenos días. Bos días ante todo, porque para ti a maxia e a moda chegou un momento no que decidiches combinalas e que foran non dous camiños paralelos, senón dous camiños que iban xuntos pola vida. Eso es. Yo considero que tenía que hacer algo porque yo pensaba que la moda lo único que hace es repetir modas pasadas. Entonces no había nada creado nuevo, no había ningún tipo nuevo de moda, siempre se vuelve a lo que es la moda antigua. Y entonces junté lo que es mi profesión, que ya sabes que es brujo, o sea, lo que me dedico siempre, desde hace años es eso, junté con lo que es el diseño, con lo que es la ropa y con lo que es el arte, ¿no? Entonces, todo un poco en combinación hace ahí moda universal. Que así como lle chamas a túa creación, moda universal. Sí. A historia parte da seguinte maneira. Se trata, así, o conto un pouco por encima, de buscar os cores e os tecidos adecuados para cada tipo de personalidade. Más que nada, las formas y los colores. Los tejidos ya se adaptan un poco a lo que es el diseño, a lo que es el vestido en sí. E o feito de ser bruxo, en que medida condiciona este traballo? Ti conoces a parte máis oscura de cada un de nós polo feito de ter estas artes adivinatorias que manexas ou non? No solo se basa por la intuición, vamos a ver. La persona cubre un test elaborado por mí, entonces yo hago un estudio exhaustivo de cada persona y diagnostico qué formas y qué colores son las idóneas para potenciar a esa persona en algo en concreto, por ejemplo en el trabajo, por ejemplo en la salud, por ejemplo en el amor, por ejemplo en algo en concreto que ellos deseen, que me escriben en el test, o en general, para aumentar su magnetismo personal, su atractivo físico, o incluso pues, para potenciar todo su ser, ¿sabes? Equilibrar lo que es su mente con su alma y con su cuerpo. E os diseños que fai Santi Molezún non teñen para nada en absoluto que ver co preta por ter. Ti levas unha prenda de Santi Molezún e a levas única e individualmente, non hai outra igual. No hay otra igual, son vestidos exclusivos para cada persona, ya lo he dicho antes, o sea, es algo que es exclusivo para cada persona. Se le hacen 10 diseños a cada cliente y el cliente elige de esos 10 diseños 1, 2, 3 según el bolsillo que tenga, o sea, lo que quiera gastarse, porque son vestidos caros, te lo tengo que decir. Y entonces, porque claro, son exclusivos y llevan un equipo trabajando detrás y eso hay que cobrarlo. Pero por el otro lado, son vestidos que ya sabes que no hay dos iguales y los otros, los que no quieras, se te archivan. Imos a ver unha referencia que recollimos hai algúns días no estudio onde traballa Santi Molezún con figuríns de moda universal. Despois imos a comentalo. Estes son traballos feitos sobre o papel para uns deseños que a partir de agora significan un novo concepto, moda universal dende a moda galega. Isto é o traballo de Santi Molezún. Ali estivemos, isto é o que recollimos para vostedes. Logo comentamos. Left Birmingham, all the pipers went crazy. When Jesus left Birmingham, all the people went completely nuts. They all busted out on a wild night, riding high on a golden cat. When Jesus left Birmingham, all the people have themselves a big long laugh. Well, my girl, she's a walker. She can talk herself out of any mess. My girl, she don't pray, but she somehow seems still to be blessed. And the crazy nights come calling, man, she
dance on the tables like all of the rest. When my girl left Birmingham, she was doing what she thought was best. It's all free on the inside. It's all free on the inside. Unha montaxe de imaxes cos deseños de Santi Molezún, os deseños aos que agora temos que sumarlle estas cores, as 7 cores do arco iris que trouxemos hoxe para a mesa da mañá da Televisión de Galicia, cores que se adaptan a personalidades, a estilos, a estados de ánimo incluso, Santi. Incluso, tú sabes que cada color influye en la personalidad de cada persona, en su subconsciente, y lo que también hace Moda Universal es que utiliza los colores para también el áurea de la persona. Tú sabes que tenemos alrededor nuestra un áurea que no se ve con los ojos de los humanos, pero que es un áurea de los 7 colores de arco iris. Tenemos todos alrededor 7 colores de arco iris. Si uno de esos colores entra en decadencia o en aumento unos con otros, entras en lo que es un desequilibrio cromático, se llama. ¿Eso cómo ves tú? ¿Porque eres mago? ¿Porque eres meigo? No, no, se hace un estudio todo esto, se hace un estudio. Entonces, si tú tienes un desequilibrio cromático, lo que yo te digo, puedes tener un desequilibrio a su vez, después de esto, porque es una serpiente que se come el rabo, tienes un desequilibrio psicológico, psíquico, y eso después vendrá a un desequilibrio físico. O sea, lo que podríamos decir es que la enfermedad radica en lo que es todo psicosomático, en lo que es toda la mente, ¿no? Como hay mucha gente que piensa así. Entonces, yo soy uno de los que piensa así. Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde su raíz, intentar prevenir la enfermedad, dando salud al cuerpo, equilibrar la mente con el cuerpo. Entonces, los colores no solo valen para adornarse, para diseñarse, para colocarse de adorno, la gente, las mujeres, los hombres, sino que también valen para influir en las personas, en las que tenemos que alrededor. dependendo dos cores que levemos un día determinado, podemos estar máis contentos, máis alegres, máis optimistas, máis deprimidos? Totalmente. Y podemos incluso influir en los que tenemos alrededor. No es lo mismo que tú me veas vestido de una forma y hablemos en esta misma entrevista, que tú venga vestido de otros colores y tú me hables en esta misma entrevista. La sensación que te vas a llevar, a lo mejor diciéndote yo exactamente lo mismo, va a ser totalmente diferente. Lo que es tu visión, los ojos, ven lo que tú quieres ver, pero aparte tu subconsciente ve algo más que tú no controlas, que es a lo que nosotros trabajamos. Santi, de todos os xeitos, estos 7 cores que son os 7 cores de arcoíris que temos aquí, creo que se adaptan a distintos tipos de personalidade e tamén aos distintos signos zodiacal. Por exemplo, non sei se este color vermello é para o Sagitario, para os Capricornio. Yo quería corregirte esto, vamos a ver. Hay un malentendido sobre Moda Universal, que es que la gente cree que lo que hacemos es hacer vestidos según el signo zodiacal de cada persona, y eso es totalmente mentira. O sea, nosotros no solo hacemos los vestidos para cada persona exclusivamente, sino que no tenemos casi ni en cuenta el signo zodiacal. Lo tenemos en cuenta como un dato más, pero no como exclusivo, porque nosotros no solo tenemos en nuestra vida un signo zodiacal que nos rige, también tenemos un ascendente, tenemos una carta astral, tenemos un montón de datos mucho más extensos, mucho más serios que solo un signo de zodíaco. Eso sería generalizar. No se puede generalizar. Moda Universal es exclusiva, no es general. Entonces, por consiguiente, no se basa solo en que si, por ejemplo, eres Leo, tienes que usar el amarillo o el anaranjado. No, eso lo sabe cualquiera leyendo un libro cualquiera de Desde que venden las ferias de libros de astrología y cosas y para eso te puedes ir a una varias. tienda cualquiera y comprarte un color que te vaya. Eso no es Moda Universal. Moda Universal es trabajar a medida, exclusivo para cada persona, y haciendo un estudio exclusivo para cada persona, muy exhaustivo, que me lleva más de 4 horas hacerlo. Luego me reúno con la diseñadora, que se llama Usía Verde, que es la persona que se encarga de diseñar todos estos diseños que han salido por la televisión, y es la que se encarga de lo que es llevarlo al dibujo, ¿no? La idea. Luego tenemos un equipo técnico, unas modistas, una patronista, tenemos un montón de gente que son los que se encargan de hacerlo. Luego tenemos un proveedor de telas, que es Esteban Ceinos, y es el que nos consigue las telas que nosotros necesitamos. E ti crees na curación de enfermidades a través do equilibrio cromático? Totalmente. Totalmente, no solo a nivel de enfermedades, sino a nivel, ya te digo, sobre todo cosas psicológicas, traumas, problemas, defectos. Yo, por ejemplo, en mi test, el que tiene que cubrir el cliente, yo pregunto qué defecto es el que considera que tienes más elevado, cuál es la virtud que consideras que tienes más elevada, qué es lo que te gustaría corregir de tu carácter, y yo a través de eso te voy a hacer un vestido para que tú equilibres tu personalidad. Estamos hablando de trajes y vestidos que valen para algo, no solamente valen para cubrir nuestro cuerpo o para diseñarnos. Sino para reflexarnos en los mesmos. Sí, es para reflejar nuestra propia personalidad y ayudarnos a nosotros mismos a salir adelante en este mundo. E sei que algúns dos teus clientes son xente bastante popular e coñecida. Sí, hay de todo, pero si Non no se mayoría poden de decir gente... nomes. Yo prefiero que no, porque puede haber problemas. De todas formas, sí hay gente muy conocida de la televisión, gente conocida de las mujeres de negocios. Hay más mujeres que hombres de momento.
gente importante de medios de comunicación gallegos o nacionales y hay gente que cada vez cree más en esta idea. Lo importante es que se dé a conocer a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a ella. E para dar a conocer esta empresa Moda Universal temos xa un teléfono que aparece agora mesmo nas pantallas da súa televisión, o teléfono da empresa Moda Universal de Santi Molizún. Mentras vemos unha última recomendación, Santi, como ser felices a través da forma de vestir, si é que eso é posible? Bueno, pues por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo, que ya que tenemos aquí estas telas de los colores del arco iris, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la gente que es tímida, la gente que es introvertida, la gente que necesita, por ejemplo, estas chicas que tienen una cita con un chico o estos chicos que tienen una cita con una chica y que no se atreven a ir a esa cita, ¿cómo ir vestido? Por ejemplo, el rojo sería lo ideal. En este caso. Para personas tímidas. Sí, para personas, por ejemplo, deprimidas, personas que estén decaídas, que sean tristes, que estén pues, sí, como sin esa tendencia energía, al fatalismo. ¿sabes? Sin energía, gente que tenga poca potencia sexual, incluso con la pareja, el color amarillo es lo ideal. Por ejemplo, personas que tengan que estudiar, personas que tengan que memorizar. Ahora que estamos, por ejemplo, en la recta final de preparación de exámenes, sí. Por ejemplo, o si no, por ejemplo, presentadores como tú, que tienen que estudiarse un tema en concreto y después hacer una entrevista sobre ese tema, pues el azul te iría idóneo. O sea, que sempre procurarei levar algo de azul cada vez que salga diante das cámaras da televisión. Para prestar, por ejemplo, una imagen seria, una imagen respetable, una puntualidad en tu, o sea, ¿sabes? En tu hacer, debes de ir de blanco o de negro. Luego, pues, por ejemplo, para el amor, el rosa. Te estoy simplificando Moda Universal. Las claves no aparentes. Es esto, Moda Universal es mucho más que esto. Esto te estoy diciendo para que las personas que vean en este programa, para que vean esta historia de Moda Universal, la entiendan un pouco, nada máis. Moi ben, pois Santi Molizún, gracias por visitarnos esta mañá na mañá da Televisión de Galicia. Aquí tes a túa casa e seguiremos descubrindo aspectos dos trapos e da nosa personalidade unidos ao vestir, que é importante. Feliz xornada e que aprendamos todos a vestir un pouco máis acorde ca nosa personalidade, que é importante para estar confortablemente instalados con nós mesmos e con noso entorno. Muchas gracias a todos. Gracias por visitarnos. Estamos na mañá da Televisión de Galicia, golpe de martes, hoxe é o día onde temos o protagonismo desa tertulia de mulleres que chega